Hola chicos, ¿cómo andan? Esta semana vamos a seguir con el tema de dilemas éticos. Ya la semana pasada estuvimos hablando, o más bien ustedes leyendo, acerca de qué es la ética, qué es la moral, ¿sí? En esta semana, este videito que les estoy grabando es para contarles sobre Lawrence Kohlberg, un psicólogo que durante la segunda mitad del siglo XX hizo algunos estudios en la Universidad de Harvard para determinar cómo las personas toman estas decisiones éticas, ¿sí? Yo les planteé la semana pasada un dilema, el dilema de Haynes, que es un dilema ético muy famoso y que se usa para hacer muchos estudios al respecto, y les dejé un formulario para que ustedes se pusieran en el lugar de Haynes y ver cómo resolverían este dilema ético. En los dilemas éticos no hay respuestas correctas o incorrectas, hay diferentes caminos, diferentes formas de resolverlos. Y lo que hizo este psicólogo, Lawrence Kohlberg, es estudiar de qué manera se podía llegar a esos diferentes caminos de resolución de los dilemas éticos. Lo que planteaba Kohlberg es que habían tres diferentes niveles de resolución en estos juicios morales. Al primero lo llamó nivel preconvencional, al segundo nivel convencional y al tercero nivel postconvencional. ¿Por qué lo de convencional? Esto se refiere a una convención que se hace en sociedad, ¿sí? Es decir, todos los miembros de una sociedad están de acuerdo, convienen en una cuestión. Entonces, este psicólogo planteaba que estos diferentes niveles de juicio moral se iban logrando a medida que la persona iba creciendo. Entonces, el primero plantea un nivel preconvencional, ¿sí?, que se logra desde la primera infancia hasta los 9 años, que sería este de aquí, ¿sí? Y dentro de ese nivel preconvencional, es decir, previo a que el individuo entre en consenso con el resto de la sociedad, plantea un primer estadio al que llama de orientación a la obediencia y al castigo. En este primer estadio, el individuo va a decidir sus acciones en base a el respeto a una autoridad, pero básicamente ese respeto a la autoridad proviene de el miedo a ser castigado, ¿sí? Entonces hablamos de una etapa en donde se obedece a la autoridad exclusivamente para evitar ser castigado, ¿sí? En el caso del dilema de Haynes que yo les planteé, este estadio de juicio moral correspondería a la respuesta de que Haynes no debía robar el medicamento porque iría a prisión, ¿sí? Es decir, no porque robar esté mal, no porque va contra las leyes, sino que se toma la decisión por miedo al castigo. Veamos cómo contestaron ustedes. Vamos a ver las estadísticas, ¿sí? Fíjense que el 6,3% de ustedes, ¿sí?, contestó que Haynes no debería robar el medicamento porque si lo descubren iría a prisión, ¿sí? Ese sería el nivel de juicio moral que plantea Kohlberg. Sigamos al siguiente estadio, al estadio 2, de la orientación al interés propio, ¿sí? En este estadio de juicio moral, las reglas se siguen solamente para cumplir con el interés propio, ¿sí? Sigue siendo un planteo egocéntrico. Y dentro del dilema de Haynes estaría representado en la respuesta que no robaría el medicamento porque le traería muchos problemas, ¿sí? Y dentro de las respuestas de ustedes, nadie eligió esa respuesta, ¿sí? Bien. Luego hay un siguiente nivel que es el convencional, que Haynes lo plantea que se da después de los 10 años y hasta la adolescencia tardía, ¿sí? Es el momento de la vida del individuo en que este nivel se desarrolla. Acá tenemos dos estadios, el tercero y el cuarto. El tercero lo llama la orientación hacia el consenso, donde el comportamiento es guiado por lo que otros esperan de mí.
Es decir, que acá la decisión del juicio moral se despega un poco del egocentrismo, de protegerme a mí mismo como individuo, sino que ya empiezo a pensar en los demás, en la sociedad que me rodea y en los demás individuos para hacer mi juicio ético. Entonces, aquí mi comportamiento es guiado por lo que otros esperan de mí. Que en el dilema de Haynes, la respuesta que obedecería a este estadio es que no robaría el medicamento porque decepcionaría a su familia y amigos. En el caso de lo que ustedes respondieron, nadie, el 0%, eligió esta opción. Vamos al cuarto estadio, ¿sí? Orientación a la autoridad. En este estadio se busca mantener el orden social obedeciendo las normas establecidas. Es acá donde entra la ley, ¿sí? Una norma establecida es la ley. La ley dice que robar es un delito. Por lo tanto, dentro del dilema de Haynes, la respuesta que correspondería a este estadio es que Haynes no debería robar el medicamento porque la ley prohíbe robar. Acá no se plantea si la acción está bien o está mal. Se plantea si la acción va a romper con la norma. En este caso, la ley. Vamos a seguir avanzando y vamos a llegar al último nivel que Colbert llama nivel postconvencional. Es decir, un nivel en donde el juicio ético y moral se hace por sobre lo que se ha convenido con los otros individuos de la sociedad. El quinto estadio lo llama orientación hacia el contrato social. Y acá el individuo reconoce que a veces lo legal, lo moral y lo ético entran en conflicto, ¿sí? Que eso es algo que ya ustedes seguramente se han venido planteando si han estado pensando acerca de esto de los dilemas éticos. Por ahí, lo que obedece a la ley no obedece a lo que sería moral o ético. En el caso del dilema de Haynes, acá tenemos otro valor, además del de las leyes que prohíben robar, que tenemos el valor de la vida de la esposa de Haynes, ¿sí? Entonces acá empieza a jugar otro valor. Bien, en este estadio, ¿sí? Si bien el individuo reconoce que hay veces que la ley no va de la mano con lo que sería moral o ético, el individuo en este estadio va a elegir siempre apegarse a la ley, ¿sí? Con el objetivo de lograr el mayor bien para el mayor número posible de personas. Y en el caso del dilema de Haynes, este estadio estaría representado por esta opción, ¿sí? Haynes roba el medicamento para su esposa, pero luego aceptaría ir a la prisión. O en otra de las preguntas que se les planteaba en el cuestionario, ¿sí? Con respecto a qué haría el oficial si encuentra robando a Haynes, ¿sí? En este estadio de juicio moral, el oficial deja ir a Haynes aunque le cueste el cargo, ¿sí? Es decir, el individuo reconoce que hay un valor, en este caso la vida de la esposa de Haynes, que entra en conflicto con lo que es legal, ¿sí? Entonces, decide robar el medicamento para defender ese valor superior que sería la vida, pero aún así acepta cumplir con las leyes, que sería, bueno, aceptar su condena e ir a la prisión. Y en el estadio 6, ¿sí? De este nivel postconvencional, que lo llamó orientación hacia los principios universales. En este estadio, la persona actúa de acuerdo a sus propios principios éticos y siguiendo principios universales. En este caso, ¿cuál sería el valor universal o el principio universal? El derecho a la vida, el derecho a la vida de la mujer de Haynes. Entonces, en este nivel, en este estadio, ese valor o ese principio universal, que es el derecho a la vida, está por sobre una convención. Por eso hablamos de nivel postconvencional. Está por encima de una convención o de una ley, ¿sí? Y en este caso, en el dilema de Haynes,
este estadio de juicio moral estaría representado por la respuesta de que Haynes roba el medicamento y escapa. Es decir, elige obedecer un principio ético que es personal y que en este caso entraría en conflicto con la ley, ¿sí? Que es un principio moral convencional. Y también en este sentido, en este estadio 6 de orientación hacia los principios universales, me ha parecido muy interesante una respuesta que ustedes me dieron, ¿sí? Fíjense lo que respondió alguno de sus compañeros, no sé quién es, porque como les dije, esto era anónimo, pero que representa bastante bien este último nivel de juicio moral. Dice, para mí el acto de Haynes está bien debido a que la vida se tiene que privilegiar más que un valor económico, y él está actuando bajo el derecho de la vida. Y además, la que se estaba por morir era su esposa, y si Haynes no lo hubiese querido, tendría que haberse preguntado internamente si esa mujer haría lo mismo por él en alguna situación similar. Pero desde un punto de vista legal, robar es un delito. En conclusión, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de Haynes, realizó este acto debido a que él se está poniendo en el lugar de su mujer pensando que ella haría lo mismo por él. Es decir, que en el estadio 6, postconvencional, se tiene en cuenta un valor, un principio universal, que es el de la vida, por sobre una convención moral, que sería una convención moral y social, que sería la ley, ¿sí? Como les digo, en un dilema ético, en un dilema moral, no hay respuestas correctas o incorrectas, son diferentes maneras de resolver, y lo que hace Colbert es estudiar estos diferentes niveles de resolución de un conflicto ético y moral. Bien, hasta acá este videito, espero que haya quedado todo claro, y si no, saben que me pueden hacer cualquier consulta. Nos vemos.